Se sortearon los grupos de la Copa Diego Armando Maradona y hubo hechos que no pasaron desapercibidos, como el cursor del Excel y el Santa Fe con tilde, que cuidan claramente el producto. Pero lo único que rescaté yo es que River recibirá Independiente en la última fecha de la zona campeonato A, porque recordemos, los de Gallardo están ejerciendo la localía en el Libertadores de América. A ver, a priori jugar en tu propia cancha supone una ventaja, aunque sin público da prácticamente igual. En la primera fase de este torneo hubo inclusive 5 triunfos más de los visitantes. Pero, ¿qué pasa si el que ejerce la localía lo hace en el estadio de su contrincante? Curiosamente, no parece afectar mucho, más bien todo lo contrario. El caso más recordado es el del Metropolitano 1984, cuando Boca, sumido en una importante crisis económica, disputó 4 partidos en el Monumental, incluido el empate a 1 contra River por la 13ª fecha. Entre aquel torneo y 1988 hubo 10 casos en total, la mayoría entre Argentinos Juniors y Ferro, pero hoy repasaremos los últimos 9 que marcan una curiosa tendencia a favor de los que ofician de local en el estadio de su rival. Ahora sí, empecemos. El único antecedente de los 90 data de 1996 y fue ni más ni menos que el clásico rosarino. Con el Coloso en plena remodelación, Newell's recibía a sus oponentes en el Gigante de Arroyito, y no fue la excepción su eterno rival, que en la 14ª fecha padeció un partido que quedó inmortalizado. A los 19 del complemento, la Lepra ganaba 2-0, tenía 2 jugadores más y un penal a favor, lo que provocó múltiples incidentes en la tribuna canalla. Por los explosivos arrojados, el encuentro fue suspendido y el resultado se mantuvo. Se suspendió. En este momento, Jai y sus colaboradores han hecho la seña. En la penúltima fecha de la Apertura 2002, los propios hinchas de Lanús estrenaban un codo de la popular visitante. El motivo era claro: en su primera temporada en la máxima categoría, Arsenal oficiaba de local en la Fortaleza debido a la remodelación del Julio Humberto Grondona. El 2-2 final no reflejó lo que fueron unos 90 minutos carentes de emociones. En el Clausura 2003, el Granate nuevamente le prestó la cancha, aunque jugaron con Lanús como local, y en el Apertura de ese año el Arce cambió el Néstor Díaz Pérez por el presidente Perón. Por esto recibió a Racing en el Cilindro en otro partido para el olvido que terminó esta vez sin goles. En 2006, otro recién ascendido, hablamos de Tiro Federal, no jugó en su cancha, sino que varió entre la de Newell's y la de Central, y fue con los primeros a los que recibió en su estadio por la segunda fecha del torneo Clausura. Aquella noche los de Ludueña jugaron todo el segundo tiempo con uno menos, pero igualmente sumaron 3 de sus 12 puntos finales en el torneo, gracias al 2-1 con doblete de quién más que el Cachorro Cámpora. En la transición de la doble visera al Libertadores de América, Independiente fue local en varios estadios como el Cilindro, el Amalfitani o el Ducó, pero únicamente el Globo fue visitante en su propia cancha. Por la 9ª fecha del Clausura 2009, ya con el Tolo Gallego en el banco de los suplentes, el Rojo ganó 2-1 con goles de Mancuello y el Rolfi Montenegro, que cumplió con la inexorable ley del ex. El Huracán de Capa, que peleó el campeonato hasta el final, se había puesto en ventaja vía Matías de Federico. El señor Toya, de mal arbitraje, dice que aquí en Parque Patricios ha ganado Independiente. Menos de 7 meses después, en medio de la reconstrucción de su estadio, Chacarita recibió a Argentinos Juniors en la Paternal. En un partidazo de ida y vuelta, Funebreros y Bichos Colorados no se sacaron ventajas. Gravinsky y Parra adelantaron 2 veces a los locales, pero Pavlovich y Bogado balancearon el marcador. El córner contraria, cabezazo de Domínguez, el rebote, le pega a Bogado. ¡Gol! Por último, el cotejo que supongo primero se les vino a la cabeza ocurrió una sola vez. Estoy hablando claramente de Estudiantes y Quilmes, que se enfrentaron en el por entonces llamado José Luis Meissner con el Pincha como local en el Apertura 2010. Los de Sabela, vigentes campeones de la Libertadores, se impusieron 2-0 con tantos del Chapu Braña y el Rorro López y se subieron a la punta del campeonato, que finalmente ganarían.
En los últimos 9 casos, si es que no pasé alguno por alto, son 5 triunfos locales, 4 empates y 0 visitantes. Así que evidentemente no afecta en nada, más bien todo lo contrario, aunque claramente en la actualidad se juega sin público. Para finalizar, una simple aclaración, lo que están viendo es el reglamento general de AFA vigente desde 2004 por lo menos en internet, con última actualización en enero de 2011, en el que claramente dice que un equipo no puede ser local en la cancha de su rival. Evidentemente, por todos los antecedentes que vimos, esto no debe surtir mucho efecto, aunque suene un poco raro, e igualmente hay que tener en cuenta que hubo muchos casos en los que un equipo estaba siendo local en la cancha del que iba a ser su rival y para ese partido cambió como para no darles cierta ventaja. Habrá que esperar qué decisión toma River y a medida que nos acerquemos al partido esto va a quedar muchísimo más claro. Sin mucho más, yo me despido. Un abrazo de gol.